La violencia sigue en escalada conforme se acerca el 2 de junio. Asesinatos, balaceras y peleas son el pan de cada día. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reconoció 22 asesinatos registrados y relacionados con el proceso electoral. Hay estados completamente engullidos por el crimen organizado, como Guerrero, dice Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad. Eduardo, han muerto demasiados candidatos. El crimen organizado se ha hecho sentir, ¿no?, muy claramente en esta elección. Eh, Faltan unos días para el proceso electoral. ¿Ya pasó lo peor o lo peor viene el mero 2 de junio? Lo peor viene en los días anteriores a la jornada electoral, ¿no? Entonces va a ser una semana sumamente sangrienta. Ya lo vimos, creo que ayer, hace unas horas, hubo varios ataques. Pero fíjate que lo curioso, María, en este proceso es que a diferencia de otros, donde la violencia va increciendo a lo largo, digamos, de 10 meses previos a la elección, acá la violencia empezó muy fuerte desde agosto del año pasado. Entonces tenemos un patrón distinto en donde cada mes desde agosto del año pasado, un número muy considerable de muertos que obviamente no son candidatos porque no había candidatos, pero son funcionarios públicos, muchos del área de seguridad, que yo los cuento como violencia político-electoral, muchos otros candidatos de áreas como finanzas o economía en los ayuntamientos o en los gobiernos estatales, que ellos están alzando la manita diciendo que quieren ser candidatos a diputados o alcaldes o a la propia gubernatura. Precandidatos más adelante, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ya desde que alzan la manita, empiezan a ser, digamos, se colocan o se vuelven blancos del crimen, ¿no? Y entonces tenemos mucha violencia, te decía, en los últimos meses, y sí hay un pico. Este último mes, mayo, seguramente va a haber un aumento importante, pero no como las veces anteriores en donde solamente era mayo y junio, porque los procesos previos eran en julio, no en junio. Entonces los meses más violentos eran junio y mayo. Ahora vamos a tener a mayo como el más violento, pero no mucho más violento que todos los anteriores, o sea, 10 meses. Te digo, desde agosto tenemos muy alta violencia. Y otro patrón único en esta elección es el número brutal de candidatos que están renunciando a las candidaturas. Eso no había sucedido antes. O sea, en Chiapas, en números oficiales, tenemos más de 500 renuncias. Sí, por cientos. O sea, yo creo que vamos a terminar con un número como por ahí de 6,000, 7,000 candidaturas en donde hubo renuncia de los candidatos. Y va a ser muy interesante ver si esas candidaturas se quedaron vacantes o fueron ocupadas por personas ligadas a organizaciones criminales. Oye, y como nunca antes, están desprotegidos, han estado desprotegidos los candidatos. Sí, fíjate que, por ejemplo, el asesinato de Gisela Gaitán, para mí es inexplicable, ¿no? Porque Gisela era la candidata de Morena en Celaya, y Celaya es el segundo municipio más violento del país en materia político-electoral. O sea, que no hubo nadie que le pasara una tarjeta a la candidata y le dijera: oiga, señora candidata, cuidado, está usted en el segundo, después de Tijuana, Celaya es el segundo municipio más violento del país durante los últimos 8 o 9 meses, o sea, y ella hubiera tenido un poquito más de protección que una persona ahí encubierta, un guardia encubierto que la acompañó a la calle después del evento que tuvieron en un mercado donde habló sobre temas de seguridad. Yo realmente ahí no me explico, o sea, mm, si le hubieran dado información, ella hubiera tomado medidas para no salir a la calle como salió, o para de plano ir con un contingente de guardias que la cuidara, ¿no? Entonces, también hay un problema ahí de flujo de información, no solamente el tema de los guardias, ¿no? Sino que los propios candidatos no saben dónde están parados y no toman medidas para cuidarse, ¿no? Estabas hablando de Tijuana y de Celaya. ¿Cuáles son los otros municipios más violentos hasta ahora? Chilpancingo, son varios de Guerrero, Chilpancingo, eh, Juan Escudero, Tasco,
Cuautla, en Morelos, básicamente esos. El propio presidente López Obrador está muy consciente de su fracaso, a pesar de que él ha dicho en las mañaneras, ha dado matices de que las cosas han mejorado, pues también ha habido otras mañaneras, yo estoy muy claro de hace una como 10, 12 meses, en donde dijo, tenemos que hacer un gran esfuerzo este último año en materia de seguridad, porque si no, la cuarta transformación va a adolecer, digamos, de una falla importante. Quizás no lo dijo con esas palabras, pero básicamente fue el mensaje, como que que el crédito de la transformación iba a ponerse en duda por los malogros en materia de seguridad, los fracasos con el homicidio sobre todo, ¿no? Pero fíjate que hay otra dimensión del problema que me preocupa tanto como el homicidio, que tiene que ver ahora con el control territorial del crimen. Ujú. Esto realmente sí es algo que ha sucedido en los últimos meses y yo creo que el caso paradigmático es el de Guerrero, en donde yo siento que ya ese estado lo engulló literalmente el crimen organizado. Y me di cuenta de eso en 2 episodios. El día en que los ardillos bajaron a 3,000 personas de los cerros que circundan Chilpancingo, tumbaron las puertas de Palacio de Gobierno y sentaron al gabinete de Evelyn Salgado a negociar las rutas de transporte público, que era realmente el punto importante, no las obras sociales y eso como lo pintó el gobierno. Ese fue el primer episodio en que yo me quedé muy impresionado con el poder de los grupos criminales en Guerrero. Y el segundo episodio, que ya fue algo completamente fuera de órbita y creo que sí marca un hito en México, fue cuando hubo mesas de negociación con 2 obispos muy importantes de Guerrero, Ujú. en donde sentaron a las mesas a los tlacos, los ardillos y a la nueva familia michoacana y se repartieron el estado entre los grupos, salvo Acapulco y Zihuatanejo, que son 2 centros turísticos muy importantes con una gran presencia militar que sí están controlados desde el gobierno federal. Todos los demás municipios importantes, ¿no? Chilapa, Chilpancingo, Tasco y todos los demás importantes fueron ya, digamos, distribuidos, repartidos entre los 3 grupos, con predominio de los tlacos, que ahorita son los más fuertes y traen, en mi opinión, una alianza con el gobierno estatal. Y pues eso, María, es básicamente un paquete de beneficios. Ya no es como antes en donde peleaban por el negocio de trata o el negocio del huachicol, etcétera. Cuando tú das el territorio, Es es la todo, enchilada todo lo que completa. puedas hacer exactamente sobre el territorio, ¿no? Entonces es, Extorsión. obviamente, primero, cobro de impuestos, tanto ya están cobrando impuestos hasta por la sombra de los árboles en algunos estados, ¿no? Ujú. Pero impuestos a los negocios a pie de calle, a los grandes corporativos, a las señoras que venden agua de Jamaica y de tamarindo, todo mundo tiene que pagar un impuesto. A la vivienda, ¿no? Como en Valle de Bravo, por ejemplo. Sí, claro, como sucedió en Morelia y en algunos otros municipios de Guerrero con la familia michoacana, en donde medían el tamaño de la fachada y el cobro era proporcional a esa área de la fachada, ¿no? Ujú. Luego ya están poniendo casetas de peaje en las grandes avenidas o en las carreteras que pasan por el municipio y también cobran ese impuesto. Obviamente narcomenudeo, trata, tráfico de personas, guachicol, en fin. Y como es tan rentable tener el territorio, justamente se dieron cuenta que si tenían a las autoridades políticas en la bolsa, se volvía mucho más eficiente ese control territorial, porque Ujú. entonces ya no los iba a molestar ni la policía, ni los fiscales, ¿no? O los inspectores que trabajan con el gobierno municipal. Y entonces, pues ya ahora sí, como tú dices, era la enchilada completa, es la enchilada completa. Entonces yo siento que ya, digamos, en mi opinión, Guerrero es un estado perdido. O sea, siento que ya es un estado que no está bajo control del Estado mexicano, es un estado controlado por el crimen al 100, porque además ellos ya vetaron y escogieron quiénes iban a ser los candidatos para las alcaldías. Decidieron, por ejemplo,
que la alcaldesa, creo que se llama Norma Otilia Hernández, no iba a ser reelecta en Chilpancingo por su mala conducta, y entonces decidieron que iba a ser otro, y tuvo Morena que cambiar de candidato ya muy cerca de las elecciones por el veto que tenía de los grupos criminales, ¿no? Igual sucedió con los demás municipios de Guerrero, salvo, repito, Acapulco y Zihuatanejo. ¿Hay otros estados en ese riesgo como dices tú, de ser engullidos por el crimen organizado? El segundo, que ya está en esa misma ruta, y si no pasa algo pronto va a ser engullido, es Chiapas, Chiapas. ¿no? Y hay otros en la fila, ¿no? O sea, Sinaloa, digamos, es también un estado claramente gobernado por el crimen, o cogobernado, como queramos verlo, pero hay un arreglo ya desde hace muchos años. Ahí, pues, el gobernador tiene su área de competencia, pero quien realmente manda, pues, es el cártel de Sinaloa y las cúpulas del cártel de Sinaloa. Nayarit, por ejemplo, desde que estaba ahí Roberto Sandoval y Edgar Vieitia, aquel fiscal que montaron básicamente una organización criminal en las En el propias gobierno. instituciones del gobierno, pues es un estado perdón, sí, un estado que está muy maltrecho y que también podría pasar a ser parte del crimen organizado, un estado completamente controlado. Áreas importantes de Morelos están completamente controladas por el crimen. Ese es otro estado que estaría en la lista. 2/3 de Veracruz están controladas por el cártel Jalisco. Un estado tan importante como Jalisco, si tú vas ahorita a Guadalajara, la gente está aterrada con Cártel Jalisco. O sea, ni siquiera puedes pronunciar la frase Cártel Jalisco Nueva Generación porque la gente te voltea a ver así como, por ¿Qué favor, no digas pasó? eso, es peligroso, ¿no? Estos estados, Eduardo, Guerrero particularmente, ¿son recuperables en el corto plazo? No. En el mediano plazo, y otra pregunta, ¿la recuperación pasa necesariamente, por lo que dices, por el cambio de autoridad? O sea, ¿para qué? ¿Para recuperar Guerrero necesitamos que Evelyn Salgado deje de ser gobernadora? Bueno, si a Evelyn Salgado de pronto se le prende el foco y empieza a hacer cosas interesantes, novedosas, contrata a un buen equipo de asesores y consigue dinero de alguna parte para armar, por ejemplo, buenos programas sociales que erosionen las bases de apoyo al crimen, y también tiene dinero para poder reclutar a buenos policías que les pueda pagar 20, 25 mil pesos como primer salario, y arma una fuerza estatal como la que armó Rodrigo Medina en Nuevo León hace algunos años, la Fuerza Civil, que se convirtió muy rápido en la mejor policía estatal del país, pues claro que podrían cambiar las cosas. El problema es que no se ve que Evelyn tenga esa visión, esas capacidades para conseguir dinero. Vaya, ni siquiera tuvo capacidades como las tuvo Astudillo, su predecesor, de negociar él con el crimen y repartir los territorios. Hasta en eso tuvo que entrar la iglesia a suplir a la autoridad política en un papel de arbitraje y de mediación entre los grupos criminales. Yo veo, la verdad, el gobierno de Salgado completamente marginal, es básicamente de adorno, Ujú. ¿no? Déjame hacerte la última pregunta porque hablaste de las fiscalías. Gane quien gane. ¿Cómo va a lidiar el equipo de seguridad de la ganadora con la Fiscalía de Gertz y con el Ejército? Bueno, mira, la fiscalía de Gertz, básicamente, pues ahí hay que instruir al fiscal de que se invierta, digamos, la mayor parte de su tiempo en las tareas sustantivas de la Secretaría, y quizás que haga esfuerzos, aunque sean tardíos, de reformas importantes, y que quizás ya no se entretenga tanto en los casos de persecución de adversarios políticos del gobierno, ¿no? Ese sería un primer punto. Segundo punto, en el ejército, yo siento que hay un grupo de gente en el ejército que ya quiere también apartarse de obras de infraestructura donde el ejército nunca debió ser invitado, y que además han generado un problema de corrupción al interior del ejército muy grave. Yo siento que en el caso de que
con cualquier candidata que gane la presidencia, ¿no? Va a ser relativamente sencillo apartarlos de ahí porque hay expedientes muy gruesos de la cantidad de tropelías y corruptelas que han cometido durante este tiempo que se han encargado de estas obras. Entonces, básicamente habría que poner el expediente en la mesa para decir, señor militar, usted se tiene que ir, vea nomás la cantidad de, de dinero que no sabemos hacia dónde fue, ¿no? Ujú. Eduardo, te agradezco muchísimo. Un No, placer hombre, hablar contigo. encantado, mucho gusto.